iniciar nuevamente nuestro trabajo, cogerla en forma. Recordemos que esta eventualidad nos dice que tenemos la primera semana de trabajo, que es la que va desde hoy 15 hasta el 19. O sea, yo me vería con ustedes el lunes y el miércoles. La semana que viene, del 22 al 26, yo debería colocarles a ustedes una actividad virtual para que la trabajen y de ahí voy sacando las notas. Una semana trabajamos, la semana que viene es de descanso para que usted resuelva y envíe de lunes a viernes. Yo no voy a de pronto a recordarles que si la semana para envío de trabajos es del 22 al 26, yo voy a enviar el 29, que es domingo. Porque allí voy a ir en desventaja en la nota con los que de pronto lo envíen en esos 5 días de la semana. Son actividades sencillas, como las del año pasado, sencillitas, pero ahora me dan un tiempo de 5 días para que yo la envíe en cualquiera de esos 5 días. Mientras más rápido la envíe, mejor, por dos cosas. Primero, es probable que mi nota actitudinal por enviarla antes sea mayor que aquel que me la envía el viernes en la noche, por ejemplo. Porque usted sabe que ahí queda relacionado a qué hora y todo a la hora que usted hizo el envío. Me lo van a enviar a mi WhatsApp, que usted lo tiene del año pasado. Igual hasta que ya todo esto se normalice y yo haga la inscripción en Classroom para colocarles o asignarles desde allí todas sus actividades. Entonces, les voy a compartir las actividades en el grupo y también se las voy a subir a la plataforma por si alguno se les olvida, o en Classroom. Bueno, como son 2 horitas a la semana, la idea es empezar. Y vamos a empezar primero mirando 2 cositas que tengo por aquí. Lo primero es volver a recordar esto que vimos el año pasado, una comparación que hacíamos cuando recuerden que estas se están grabando por algunos que no puedan entrar en el día de hoy, lo pueden ir a consultar en el canal de YouTube. Entonces, si nosotros recordamos que tenía muchas formas en las que se presentaban, pero que las más comunes, las que yo más observo, en las que yo más suelo creer porque las veo, es en lo sólido, un lápiz, un marcador, la hoja de cuaderno, la mesa. El líquido, agua, y el gas, lo que estamos respirando, nuestra atmósfera. Pero la diferencia radica, si solo comparamos estos tres, radica en de pronto la forma que tengan los sólidos con respecto a la forma que puede tener un gas. Profi, ¿por qué no me dice nada del plasma? Lo que resulta es que el plasma existe cuando las condiciones de temperatura y de presión son diferentísimas, o sea, son muy altas. Por ejemplo, las zonas cercanas al Sol, a temperaturas elevadísimas. Allí hay una desproporción o una desnaturalización en donde la materia precisamente existe a temperaturas altísimas. Por eso nos referimos básicamente a estos tres: sólido, líquido y gas. El año pasado decíamos nosotros que una materia o un estado material se puede convertir en el otro si sometemos a calentamiento o dejamos por fuera un pedazo de hielo de la nevera, pues con el paso del tiempo ese pedazo de hielo va pasando a líquido, se va descongelando, un cambio material desde la parte física. Pero si sometemos a calentamiento ese líquido, que ya va cambiando la forma que tenía en el sólido, es muy probable que parte de esa agua se evapore y se me convierta en gas. Y en ese sentido, yo hablaría de que empezamos con un sólido y terminamos en un gas. En mayor o menor grado, hemos venido trabajando desde el año pasado con sólidos
y a veces mencionábamos los líquidos. Hoy, a partir de hoy, vamos a empezar a mirar en qué estado se encuentra la materia en forma gaseosa. ¿Por qué hablamos de que si yo paso o si abrimos y destapamos este recipiente, es muy probable que las moléculas del gas pues entren en contacto con la superficie externa y adquieran un volumen distinto? Por ejemplo, yo tengo por aquí alguito, aprovechando antes de comenzar con cualquier cosa. Es muy difícil que uno diga cómo se mueven las partículas en un gas o cómo observar algo que no veo. Pues bien, si hacemos uso, por ejemplo, de lo que dice la física de las colisiones entre las partículas, o si hacemos uso de la aleatoriedad en el movimiento, voy a ver si me permite ampliar aquí un poquitico o hacer un clic, vamos a hacer clic mejor en la figura. Vamos a cerrar aquí un momentico mi cámara para permitir que la imagen fluya más rápido. Está muy cargado esto aquí. Bueno, supongamos que nosotros aquí vemos partículas de distintos colores, en ese caso azul y roja, fácilmente identificables. Pero si en un momento dado estas partículas que se están moviendo dentro de este recipiente, que tiene una forma rectangular o cuadrada más bien, hubiese una abertura en cualquiera de sus extremos, pues lo más probable es que alguna de estas partículas van a salir. ¿Qué es lo que sucede, por ejemplo, cuando hacemos fuerza sobre el émbolo de un tipo de splash y hacemos que esas partículas que están dentro me generen un olor característico en el exterior, ¿cierto? Entonces uno puede captar a cierta distancia el olor de esa fragancia y uno la puede clasificar si me gusta, no me gusta, o si es agradable o si es desfavorable o desagradable. Eso se debe al movimiento que tienen las partículas que se combinan rápidamente con el aire a lo que nosotros llamamos atmósfera. Eso si el recipiente está cerrado. ¿Qué pasaría si un recipiente, por ejemplo, estuviese abierto? Por ejemplo, en este momento vamos a observar ya dos gases en particular. Voy a ampliar aquí un poquitito. Me dicen que en el recipiente de la izquierda, aquí donde estoy moviendo la manito, hay ciertas moléculas de hidrógeno de color gris y que a su derecha están ciertas moléculas de oxígeno y de color rojo. Si recordamos por allá tabla periódica, sabemos que el hidrógeno se encuentra a la izquierda de la tabla periódica. Estaría por aquí en el grupo 1A, decíamos el año pasado. Mientras que el oxígeno se encuentra por acá en el grupo 6A. Notamos que mientras que el hidrógeno está a la izquierda de la tabla, si la miramos de frente, el oxígeno pues está a la derecha. Pero se parecen ambos en que a temperatura ambiente son gases, porque el hidrógeno estaría en la posición número 1 de su grupo, mientras que el oxígeno estaría en la posición número 1 de su grupo. El oxígeno en el 6 y el hidrógeno en el 1. El oxígeno en el 6 y el hidrógeno en el 1. Aquí nos los dibujan en distintos colores, pero siempre lo miramos, mira, en grupitos de 2. Esto es un mol y así sucesivamente. ¿Qué sucedería si por X o Y motivo aquí hubiese una rotura en esta membrana, o de pronto aquí o de pronto acá? ¿Qué sucedería? Vamos a mirar aquí qué pasa. Aprovechar que tenemos el internet.
Si eso lo miramos así, a simple vista, mira lo que sucede. Si desaparece esa división que teníamos entre ellos, algo así, como si yo estuviese mirando un globo repleto de helio con respecto al aire que está por fuera y rompiéramos la membrana de ese globo. Parte del helio que está almacenado dentro empieza a combinarse con el aire que está por fuera. Es lo que aquí me están indicando guardando las proporciones. Llegará un momento en que se combinan tanto que el volumen del globo que se rompió disminuirá. Eso me indica que todo el gas que estaba almacenado allí ya está en la atmósfera. Es lo que me quieren indicar aquí. O aquí me hablan de hidrógeno. Si desaparece esta membrana, los dos gases se combinan. Se combinan generándome una acumulación de gases en un mismo recipiente, que antes estaban separados. Y si nosotros pensamos en el proceso de la respiración nuestra, vamos a encontrar que los gases son importantísimos para el mantenimiento de la vida en nuestro planeta. Sí, pero ese planeta, que es el nuestro, apenas es ahora que tiene, recién, en la historia reciente de la humanidad, que hay oxígeno en nuestra atmósfera, porque antes no lo había. Me explica la biología que antes no había oxígeno en nuestra atmósfera y que eso fue generándose poco a poco, me dice la biología, después de la reacción entre los componentes que habían en la atmósfera primitiva. ¿Y por qué traemos a colación eso? Por lo siguiente. Empecemos por analizar tres cositas de los gases, así de manera muy general. Lo primero es que los gases también hacen parte de la materia, por lo tanto es un estado material, una forma en la que se presenta nuestra materia, ¿cierto? Es un estado material. Sería la primera consideración, claro, al igual que los sólidos, claro, al igual que los líquidos. Material. Pero resulta que los gases como tal deben tener unas características que los hagan diferentes a lo que usted nos mostraba, por ejemplo, con un sólido o con un líquido. Pedazo de hielo, si lo dejamos caer en un recipiente con agua, sabemos cuál es la posición que tiene el uno con respecto a la del otro. ¿Por qué siempre la posición es esa? ¿Por qué siempre el pedazo de hielo? Vamos a aprovechar aquí para eso, y por eso se trata esto, que yo pueda desde la virtualidad pueda hacer cosas que normalmente no me da en un salón de clases. Vamos a mirar una cosa aquí. En ese sentido, por aquello de la densidad, bueno, no voy a decir nada para no recordarles lo que quiero escuchar. Muy probablemente nosotros, ¿cuántas veces no hemos visto esto? Muchísimas veces. Pero nos hemos detenido a pensar por qué esa situación inicial entonces podríamos decir, y aquí estaríamos observando los tres estados materiales de los que nos estamos refiriendo, o a los que nos estamos refiriendo. Segundo, que alguien quiere entrar, ¿será? Vamos a mirar. Sí. Mafe, ¿no te llegó la invitación, Mafe?
María Fernanda, ¿no te llegó la invitación? Muchas veces hemos visto esto, pero a veces no nos preguntamos el por qué, ¿verdad? Tenemos aquí los tres estados. Vemos, voy a ampliar un poquitín. Si me permite esto, ampliar un poquitín. No. Vemos el estado sólido, que sería, pues, vamos a referirnos solo a este pedazo o a este cubo de hielo. Vemos el estado líquido, pero arriba del hielo, pues, va a haber aire. Eso me indica que el agua sola va a tener los tres estados materiales a los que nos estamos haciendo referencia. Sólido, líquido, pero aquí arriba también hay gas. Y este gas que está sobrenadando en el sólido y en el líquido tendrá menos densidad que el sólido y menos densidad que el gas. No hay que por eso queda en la parte superior, como decíamos de pronto el año pasado. Y en ese sentido, ¿cómo diferenciamos nosotros entonces un gas, un sólido y de un líquido? Si es un estado material, debe tener unas características importantes, que son las que vamos a mirar. Y vamos a empezar a mirar en el día de hoy, que son varias. Vamos a tratar de ser resumidos. Esas características me van a servir para diferenciar, y es lo que queremos. ¿Como cuáles? Bueno, que yo sepa, es imposible manipular. Vamos a borrar esto aquí porque ya he escrito otras cositas. Es imposible manipular el volumen en un gas. Por ejemplo, el hecho de nosotros aplaudir nos costará menos fuerza fuera del agua que dentro del agua. Porque en el agua yo voy a tener que vencer, según la física, la presión hidrostática y la presión atmosférica. Entonces, como característica número 1 del gas es que precisamente si nos referenciamos en la forma que tiene el gas y el volumen que tiene el gas, vamos a decir lo siguiente. Yo puedo diferenciar un objeto del otro si me fundamento en la forma, con el volumen que tiene, ¿cierto? Pero estas dos características en un gas son indefinidas. Recuerden el gráfico que veíamos. El gráfico que veíamos entre el hidrógeno y el oxígeno, ¿verdad? Son indefinidas. La forma y el volumen. Razón, ya vamos a hablar de eso. Son indefinidas porque el espacio que hay, vamos a volver a la gráfica, que me sirve mucho. El espacio que hay, vamos a ir cerrando esto aquí. Creo que no había entrado porque tenía problemas con el internet. Ok, Mafe, pero ¿te llegó la invitación al correo? ¿No revisaste? No, yo ingresé con el código, con lo que mandaron por el grupo de WhatsApp. Pero no revisó su correo, ¿no? No, ya ahora reviso, pues. Ok, te agradezco, Mafe. Bien, Bueno, entonces, en ese sentido, si nosotros miramos que esas partículas se mueven de un lugar a otro, y yo las comparo con el agua, pues obviamente el agua en forma de hielo, voy a decir, no hay movimiento tan rápido como el movimiento que usted nos está mostrando allí. Pero si miro con respecto a este gráfico que analizábamos al comienzo, voy a ampliar un poquitín más, ahí, entre el sólido y el líquido, voy a encontrar que la forma que tiene el líquido es específica. La forma que tiene el líquido es específica siempre y cuando esté aquí en este recipiente. Si de aquí yo la paso a este que tiene una forma diferente, sin que se me derrame una gotica, ya la forma del líquido va a cambiar. Pero se mantiene, si aquí me hablan de 1 litro, aquí volverá a haber 1 litro de ese líquido, pero la forma será distinta. En cambio, yo no puedo decir lo mismo con un gas, porque si aquí el recipiente me dice
2 litros, yo no voy a decir que esos 2 litros del gas solo van a estar aquí en la parte de abajo. Falso. Porque las partículas que hay entre, o que me conforman ese gas, llámese oxígeno, llámese hidrógeno, llámese vapor de agua, etcétera, siempre, siempre va a ser muy amplio entre partícula y partícula si lo comparo, por ejemplo, en un sólido. En un sólido es como si me estuviesen diciendo, o si me colocaran el ejemplo del piso de una casa. En el piso de una casa que esté conformado por las uniones de varias baldosas o cerámicas que llamamos ahora. Cada baldosa, cada cerámica de esas, vamos a colocar aquí un punto, por ejemplo, está unida a la otra por poquísimo espacio. Eso en un sólido, ¿cierto? Por poquísimo espacio en un sólido. Pero en un líquido, mira lo que sucede. Ya yo veo que entre partícula y partícula hay un mínimo de espacio. Claro, por eso los buzos, o por eso cuando nosotros sacamos un poquito de agua de un condensador o de un tanque de almacenamiento, siempre se forman unas burbujas, y esas burbujas son generalmente esféricas, y van a ser esféricas porque el gas existente allí va a atravesar estos espacios que hay entre partícula y partícula. Y como tienen menos densidad, el gas nunca va a estar aquí abajo, al contrario, por efecto de la densidad siempre tenderá a ocupar el mayor volumen posible, ¿verdad? El mayor volumen posible, si lo comparo. Pero yo no puedo decir lo mismo con un sólido. Si este sólido lo adicionamos aquí, ya miramos el ejemplo del cubo de hielo en el agua, o busquemos otro. El profe buscó el sencillito, vamos a buscar otro. ¿Qué pasa si en lugar de ser hielo es aceite? Bueno, ya sabemos qué sucede, mire. Ambos son líquidos, el aceite y el agua. Y aquí observo 3 sustancias. El aceite, o como le llamamos nosotros aquí en la sabana, la manteca, el agua, pero encima va a estar almacenado cierta cantidad de gas. Si esto lo tapamos, o acá, si lo quieres ver más grandote, si esto aquí lo tapamos y volteamos este recipiente, el agua seguirá estando en la parte inferior porque tiene más densidad. Ah, profe, pero chévere porque ahí ya están separados. ¿Y qué pasa si yo recién los echo? Mira lo que pasa aquí. Estamos adicionando un volumen tal, vamos a dar valores de aceite, pero yo veo que por muy hondo que llegue, siempre tenderá a ocupar el lugar superior, el aceite. Por eso cuando en el mar ocurren los derrames de petróleo, siempre la capa esa aceitosa tenderá a estar en la parte superior por efecto de la densidad. Es menos denso si lo comparo con el agua, ¿verdad? Pero por encima del aceite y del agua estará el aire, porque las partículas, supongamos, si yo pudiese hacer eso, las partículas de un gas van a tener mucho, o acá, que todavía es mucho mejor. ¿Me lo explican? Es mucho el espacio que hay entre partícula y partícula. Por eso los gases tienen la siguiente característica, además de que su forma y su volumen son indefinidos, yo puedo decir que van a tener un movimiento. Poseen un movimiento particular.
Cada partícula de esas tenderá a ocupar un lugar. Pero ese movimiento no es como el de un sólido o como el de un líquido. Es un movimiento desordenado. Míralo. Yo no puedo predecir que esta partícula va a ir hacia abajo. No, mira. Tienden a ocupar todo el recipiente que lo contenga. Y si chocan entre ellas, el movimiento será mayor. Y ese choque me generará también un choque contra las paredes. Y es lo que ocasiona el efecto de la presión en un gas. Si yo agito un recipiente, como un splash, vamos a buscarlo aquí. Bueno, este es más facilito. Una gota que caiga en el agua o un objeto sólido cae en el agua, me genera una, dice la profe o el profe de física, una perturbación en la superficie horizontal del reposo. Lo cual me implica que la forma de estas partículas va a ser desproporcionada. Este punto de aquí no es igual a esta gota de acá, ni mucho menos a esta de aquí, porque el movimiento entre esas partículas es desordenado, no es definido, como probablemente pueda ser el de un líquido. El agua sola se mueve fácilmente, genera una corriente y sé que no tiene regreso, ¿verdad? Pero en un gas como nuestra atmósfera, por ejemplo, ¿cómo podemos nosotros predecir que este gas que está aquí solo quedará aquí? Falso. Rodea nuestro planeta, eso es cierto, pero ejerce sobre todos los puntos de nuestro planeta una fuerza a la que llamamos presión atmosférica, y fuera de esa fuerza de la presión atmosférica está el espacio. ¿Qué hay en el espacio? No sé, eso lo habrán analizado en física. Si hay nada, si hay materia. No, lo que pasa es que hay vacío. Sí, pero ¿qué es el vacío? Ausencia de algo. Sí, ¿y qué es algo? Materia. Sí, ¿y qué es materia? ¿Sí ves? En cambio, si analizamos la influencia del Sol sobre nuestro planeta, todos sabemos que sería falso decir, no, es que la luz solo cae aquí. No, se irradia hacia todo el planeta, que no va a llegar a la misma hora a todos los lugares. Claro, por eso hay el movimiento de rotación, el movimiento de traslación, el día, la noche, los usos horarios, mientras aquí en Colombia son las 2:36, de pronto en Venezuela o de pronto en Canadá o de pronto en España no son las 2:36 pm, ¿verdad? En ese sentido, nuestra capa gaseosa, que nos enseñan en biología y nos enseñan en sociales, va a tener una influencia importantísima en nuestro planeta, porque me genera un movimiento de esas partículas. Y si las partículas se mueven, entonces continúan teniendo otra característica, que es la visibilidad. Lo que veíamos en el gráfico cuando el hidrógeno se combinaba con el oxígeno. Miscibilidad. Es incontrolable el efecto de un gas que se dispersa, que se difunde en otro gas. Por ejemplo, acaba de terminar el mandato en Estados Unidos el señor Trump, ¿verdad? Que nunca creyó en el cambio climático, porque según él, según su conocimiento, decía que era un invento chino, ¿verdad? Y que el SARS-CoV-2
o también llamado el COVID, era una gripita, el mismo corte de Bolsonaro, una gripita, seguro. ¿Y por qué traemos a colación eso? Porque el cambio climático no solo afecta a este punto de acá, como tampoco el sol afecta solo a este punto de aquí, la luz, la radiación solar, si queremos decirle. La radiación solar no solamente va a afectar este punto de aquí, ¿cierto? Eso es un efecto a gran escala que me genera muchas consecuencias, entre esas las que hemos nombrado, ¿cierto? Como movimiento normal de nuestro planeta. Entonces, lo que nosotros vamos a tratar de mirar al comienzo es esta unidad que se llama la unidad de los gases. Ya empezamos con identificar características. No tiene una forma ni un volumen definido porque se adapta al que lo contenga. Ejemplo, para terminar de entender eso, vamos a aprovechar que tenemos aquí internet. Vamos a buscar aquí otra cosa. Agujas hipodérmicas. Algunos le tienen mucho miedo, ¿cierto? O bueno, jeringas, más bien. Eso. Bueno, algunos le tienen pavor a esto cuando van donde el médico. Aquí tenemos 3 o 4 recipientes, si quieres, con volúmenes diferentes. Esta estructura que vemos aquí abajo, nosotros la vamos a llamar émbolo, sobre lo que hacemos fuerza, o los médicos o las enfermeras, para vacunarnos, ya que hoy ese es el boom en Colombia, ya llegaron X dosis de vacunas, y tenemos aquí un orificio de salida, aquí donde se coloca pues la agujita esa que le tienen miedo a algunos, ¿verdad? Y acá está el marcaje, cuál es la capacidad de esa sustancia, cuál es el volumen que hay de esa sustancia. Si yo empujo el émbolo, pues el líquido sale. Si lo halo, como le decimos aquí en la sabana, si yo lo jalo, entre comillas, jalo, pues voy a disminuir la presión. Entonces sacaré sangre, o sacaré agua, o sacaré otro líquido. Sacar, si empujo el émbolo, inoculo, vacuno. Si lo halo, estoy haciendo un proceso contrario. Porque precisamente esos dos términos obedecen a la forma y el volumen de un gas. Si la forma es esta, pero yo lo estoy pasando es a un globo, pues la forma nueva del gas será circular. Y aquí era cilíndrica. Pero tendrá entonces, ¿cuánto de almacenamiento? Que aquí me dicen que son 10 centímetros cúbicos, pues aquí habrá 10 centímetros cúbicos. Si son 50, habrán 50 centímetros cúbicos. Pero si yo lo trasvaso a un recipiente como este, ya la forma es distinta, pero siguen habiendo el mismo volumen, depende si la medición es exactamente igual. De lo contrario, estaríamos en contravía de lo que estamos diciendo, que su forma y su volumen son indefinidos. Por eso se mueven. ¿Y cómo se mueven? La profe de física les dice a los gases fluidos, porque me generan corrientes. Entonces el profe de sociales me habla de los vientos alisios, por ejemplo, o me habla de las corrientes marinas, o de la importancia que hay de la marea alta y marea baja, para referirse a un control que hay aquí en la Tierra, ¿verdad? Porque los gases se pueden combinar entre sí, se pueden difundir, no hay que por eso al respirar nuestra caja torácica, el pecho, se amplía, aumenta el volumen. Cuando hacemos esto, aumenta el volumen. ¿Qué pasará con la presión gaseosa almacenada dentro de nuestro cuerpo? No sé. La biología explica que los movimientos
que los movimientos en la caja torácica son alternos. Se hincha la caja, se amplía el volumen y luego disminuye. Amplía y disminuye. Pero ¿qué pasará entonces con la presión? Es lo que vamos a ver en la clase del miércoles. Pues van a haber unas mediciones especiales para eso. ¿Cuánto vale? Porque hablamos también de presión arterial o porque hablamos también de presión sanguínea en ese sentido. Pero eso lo retomaremos el día miércoles en la próxima clase. Recuerden revisar sus correos, por favor. A sus correos les mandé las explicaciones cada 15 días. El próximo miércoles nos encontramos, por favor, a las 2 en puntico. Y ojalá todos revisen su correo para que me confirmen si les llegó o no les llegó la invitación. ¿Ok? Me le robé allí 2 minuticos, me disculpan, 4 minuticos. Entonces se cuidan y nos vemos en la próxima. Ya, brother, ya, cuídense. Listo, igual. Que estén muy Chao, bien. profe. Ay, profe. Ahí no se te olvide de revisar, Chao, María profe. Fernanda. Ok, chao. Hola, Gracias. una pregunta, profe. Sí, señor, dígame.